En Romanos capítulo 8, verso 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yo quiero hablarles sobre perdona. La palabra del Señor nos muestra que recibir el perdón de Dios es tan fácil que algunas personas no lo pueden creer y por eso es que no lo reciben. Hay personas, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que han hecho tantas cosas malas y están esperando que les pasen muchas cosas malas. Y cuando les pasa algo bueno, o el Señor dice en su palabra que Él los perdona de todos sus pecados, dicen: ¿a poco ya eso es todo? ¿A poco ya así nada más? ¿A poco ya con que le he entregado mi vida a Jesús y ya se acabó todos mis pecados y todos mis problemas? Recibir el perdón es muy fácil. Diga conmigo, es muy fácil. Recibir el perdón es tan fácil, solo usted necesita creer en Cristo y eso le trae a usted perdón de todos sus pecados. Entonces, yo siempre les he comentado a ustedes, ¿a quiénes perdonaba Jesús? ¿A quiénes les daba el perdón Jesús? A prostitutas, a ladrones, y la gente, los religiosos de aquel tiempo, a los cristianos que les gusta estar acusando y señalando, decían: no. Este no puede ser un verdadero pastor, porque si fuera verdadero pastor no recibiera en esa iglesia a ese fulano y a esa fulana. Y la gente volteaba a ver a Jesús y decían: este no es un profeta, este no es un Mesías, porque si este fuera Mesías, sabría que esa mujer es una prostituta, sabría que ese hombre es un ladrón, es un pagano, ¿verdad? Que adora a otros dioses y no se metería a la casa de esa persona. En cierta ocasión Jesús está predicando, abren el techo, ¿verdad?, de la casa donde Él está predicando y bajan ahí un paralítico. Y en el tiempo, ¿verdad?, que sucede eso, se creía que el tipo de enfermedad o de problema que tú tenías significaba que así de mala estaba tu vida. Si una persona moría de una manera muy trágica, se decía: esa persona se merece esa muerte. Esa persona ha sido muy mala. No la conozco, pero seguro fue muy mala para haber muerto de esa manera. Y los que les gusta criticar y juzgar piensan de esa manera. Cuando a alguien se le pega así una enfermedad terrible, dicen: así ha de estar su vida. Así de mala de ser ese hombre, así de mala ha de ser esa mujer. Hay mujeres, ¿verdad?, que de repente les pasa algo malo, les abandona su esposo, les pasa algo trágico y dicen: esa mujer es muy mala, se lo merece. Y la palabra del Señor nos muestra aquí que ninguno de nosotros puede andar acusando. Usted no puede acusar. Diga conmigo: yo no puedo acusar. Sí, yo sé que ni les sale porque les gusta andar acusando y metiéndose en la vida de los demás, ¿verdad? No usted, el que está a su lado. Entonces nos gusta andar juzgando, andar criticando, más en este tiempo con redes sociales. Todos se vuelven expertos en todos los temas y todos quieren opinar y hablar de todos los temas y todos tienen algo que decir de todos los temas o de la vida de todos los demás. Todos quieren ser jueces, todos quieren estar juzgando y señalando. Usted en su colonia sabe que alguien hizo algo malo y ya usted se sienta con su comadre a estar juzgando y a estar señalando. Y la palabra del Señor dice que las personas que les gusta señalar, que las personas que les gusta opinar o hablar de los demás es porque no han sido personas que han recibido un perdón. Usted dice: yo vengo aquí al Señor y le pido perdón, pero si usted está señalando es porque usted no lo ha recibido. Si dice amén conmigo. El que justifica es Dios. Cuando una persona recibe el perdón de Dios, sabe todo lo malo que ha hecho y puede experimentar el perdón de Dios, dice: ¿quién soy yo para andar juzgando a los demás? Si yo creo que soy el peor de todos y si el Señor pudo perdonarme y yo ahora me siento libre, aliviado de todas mis culpas, ¿por qué tengo que estar, verdad, señalando? ¿Por qué tengo que estar culpando, o acusando los errores de los demás? Y eso es algo que Jesús enseñaba. Jesús le dice al paralítico, ¿verdad? Le dice: tus pecados te son perdonados. No le dice: te voy a sanar, no le dice: levántate, solo le dice: tus pecados te son perdonados. Y la gente luego empieza a juzgar y a criticar y a decir: ¿quién se cree para poder venir y decir que tus pecados te son perdonados? Yo he escuchado pastores
que dicen, ¿quién se cree él para decirle a una persona nueva, solo haga una oración, confiésele al Señor su pecado y sus pecados van a ser perdonados? ¿Verdad? Y hay pastores que señalan y juzgan eso cuando la misma Biblia lo enseña, lo muestra. Jesús no metió ningún curso de discipulado al ladrón en la cruz para decirle, tus pecados te son perdonados. Jesús no metió ningún curso de discipulado, no esperó que tuviera buenas obras. A la mujer desnuda que le trajeron encontrada en adulterio, le dijo, vete, eres salva, tus pecados te son perdonados y no peques más. El que recibe perdón como fruto empieza a dar obras de cambio, obras de transformación. ¿Sí dice amén conmigo? Pero nosotros queremos a veces al revés. Para creer que alguien ha sido perdonado, queremos ver que su vida cambie primero. Y no es así. Ayer en la clínica espiritual les enseñaba eso. Jesús dice en su palabra, la Biblia dice en su palabra que el Señor dijo, ¿verdad? Que el Señor crezca para que yo mengüe. Diga conmigo, que el Señor crezca para que yo mengüe. Y nosotros lo queremos al revés. Primero queremos menguar. Primero queremos dejar los pecados para después sentirnos dignos de Dios. Y la palabra lo enseña al revés. Primero llénate del Señor. Y conforme tú te vas llenando del Señor, el Señor te ayuda a que vayas tú dejando aquellos pecados, aquellas cosas que no están bien en tu vida. Necesitas tú primero recibir al Señor. Y entonces el Señor les muestra en su palabra en diferentes momentos a los fariseos, a los que les gustaba perseguir a Jesús, no porque querían escuchar realmente su mensaje, sino porque querían ver qué hacía Él para empezar a criticar y a juzgarlo. Y hay muchos que van a las iglesias no porque quieren un compromiso con el Señor, sino porque quieren ir a ver ahora qué error van a cometer, ahora qué hay que juzgar, ahora qué hay que señalar. Entonces usted debe de aprender que la persona que no ha recibido el perdón siempre anda acusando. Siempre, siempre, siempre. Entonces usted dice, ¿por qué me gusta andar hablando mal de los demás? Porque usted no ha recibido perdón. Porque una vez que usted experimenta el perdón, quieres que los demás lo puedan experimentar. Una vez que tú recibes misericordia, quieres que los demás reciban esa misericordia. Una vez que tú has recibido el alivio de todos tus males, de todas tus culpas, entonces tú quieres que los demás lo reciban. Pero mientras tú te sientas acusado en tu interior, tú no quieres que los demás se sientan libres y en paz. Y empiezas a acusar. Escúcheme bien. Ninguna persona libre acusa. El que acusa es el que está en su interior siempre sintiéndose acusado. No podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces es como cuando una persona, yo les he dicho a ustedes, está tronándose los dedos, está triste, está llorando, está desesperado y dice, yo confío en Dios. Tú no confías en Dios. Yo tengo fe. No es cierto. No te engañes a ti mismo. La fe da frutos. Y la serie pasada hablamos sobre eso, sobre el padre de la fe. La fe da como fruto dos cosas, esperanza y confianza. Quien no está esperando y no está confiando en Dios no tiene fe. Y nosotros tenemos que aprender a manifestar la obra correcta de Dios. Jesús vino para perdonar nuestros pecados y que ya no vivamos en la condenación de los pecados. No es ese el cristianismo al cual el Señor te ha llamado. El Señor no te dijo que salieras del mundo y que vinieras ahora a su reino, a sus caminos, para que aquí tú te sientes condenado, para que aquí tú te sientas acusado. Mientras más sirvo en la iglesia, creo que mejor cristiano soy. Error, no cometas ese error. Mientras más me involucro en las cosas del Señor, mejor cristiano soy. Error. Me motivan sus amenes. Tienes que aprender a bendecir a los demás. Tienes que aprender a bendecir a los demás. Los primeros que querían apedrear a la mujer encontrada en adulterio eran los que estaban al frente de la iglesia en aquel entonces. Los primeros que querían apedrear a esa mujer eran los líderes espirituales. Y de verdad que mal, y lo digo con todo respeto de los ministros,
que tengas un pastor que solo te esté acusando y haciéndote sentir culpable de todos los errores que has cometido. Y diciéndote, pues tú no mereces, y tú no esto. Mire, de verdad hay gente que a veces me dice, pastor, ¿por qué tiene a ese hermano, por qué tiene a esa hermana sirviendo? Porque si a eso fuéramos, entonces ni yo sería pastor. Me motivan sus amenes. Entonces, ¿sabe qué? Dios llama a las personas a servir. Y Dios conoce tu pasado. Dios lo sabe muy bien. Y Dios conoce tus errores y Dios conoce tus fallos. Pero Él quiere que tú dejes que Jesús crezca más en ti para que comiences a menguar. Me motivan sus amenes. Entonces el Señor no llama a nadie perfecto. Imperfectos exigiendo perfectos. Yo no estoy de acuerdo con que es hermano, con que es hermana. Eres imperfecto y andas exigiendo que quien sirva sea un perfecto. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Saber que el Señor, cuando hemos cometido errores, lo que Él desea es perdonarnos, lo que Él desea es levantarnos una vez más. Cuando Jesús va de nuevo y se encuentra con Pedro, después de que Pedro lo ha negado, Jesús va a la casa donde están reunidos los seguidores de él, sus discípulos, y ahí no está Felipe, y no está Juan, y no está Pedro. Y él pregunta por ellos y va de nuevo a buscarlos a la orilla del mar, los encuentra de nuevo ahí, encuentra a 3 hombres que se sienten culpables por haber abandonado a Jesús y por haber negado su fe. Y los encuentra ahí cuando él les habla. Pedro escucha su voz y Pedro corre a él. Y Pedro le trata de explicar por qué lo negó. Y Jesús ya lo sabía. Jesús mismo le dijo, me vas a negar. Cuando tú vienes al Señor y le confiesas un pecado, no le estás diciendo algo nuevo o algo que Dios no sepa o no conozca de ti. Y lo único que Jesús le dice a Pedro es, Pedro, ¿me amas? No, Señor, es que mira, tú ya lo sabes todo, yo quiero explicarte de verdad, mira, pensé, me dio miedo que me iban a linchar y por eso te negué. Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le hace la misma pregunta hasta que en la tercera Pedro entiende. Escúcheme bien, no pecas porque dejes de amar a Dios, pecas porque tienes una naturaleza pecaminosa. Entonces usted no le miente a sus papás porque no los ama. Lo miente porque es algo que trae en su naturaleza. Y le mientes a tu mamá y le mientes a tu papá. Y te puedes hasta pelear y discutir con ellos y no es porque los dejas de amar. Y para Dios lo más importante es que lo ames. La misma palabra de Dios dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Eso es lo más importante para Dios. Lo que a Dios le preocupa es que tú lo dejes de amar a Él y que comiences a amar más al dinero, que comiences a amar más las pasiones de este mundo, que comiences a amar más el pecado. Son las 3 cosas que el Señor dice que nos cuidemos. No amemos más este mundo y sus pasiones, no amemos más al dinero que es la raíz de todos los males y no ames más al pecado. El Señor empieza a hablar con Pedro y a decirle, Pedro, ¿me amas? Eso es lo importante. Y tú vienes y dices, Señor, pues yo no tengo a dónde más ir. Sé que te fallé, que me alejé de la iglesia, de tus caminos, que cometí muchas cosas malas, pero regreso a ti porque yo te amo. Pero te quiero explicar por qué me alejé de la iglesia. Te quiero explicar por qué te fallé. Y el Señor no te está preguntando eso. El Señor no está interesado en que tú le expliques lo que Él ya sabe. Dios ya sabe por qué lo hiciste. El Señor ya sabe por qué cometiste ese pecado. Antes que cometieras el pecado, Jesús habló en tu corazón y te advirtió. Y tú sentías ahí tu interior que no lo tenías que hacer, que no tenías que estar en ese lugar con esa persona, que no tenías que estar ahí haciendo lo malo. Y el Señor te empezó a que te movieras de ese lugar, que no cometieras lo malo. Porque Él sabía que ibas a terminar pecando. El Señor conoce tus debilidades. Él sabe que si mientes es porque eres débil en poder decir mentiras.
El Señor conoce tus debilidades. Si cometes un pecado sexual, Él sabe que eres débil en esa área. Si dice amén conmigo. Él lo sabe. Entonces cuando tú cometes un pecado, el Señor sabe la razón, la conoce. El diablo nunca te va a tentar en un área que tú eres fuerte. Si a ti no te llama la atención el alcohol, el diablo no te va a poner esas tentaciones. El diablo va a buscar tus debilidades y cuando tú necesites, cuando tú tengas necesidades, y ahí es donde te va a tentar. Y el Señor lo sabe. Y por eso una y otra vez el Señor te invita a que tú te fortalezcas en Él y en su palabra. Si dice amén conmigo. Dios no está sentado en un trono para castigarte cada vez que cometes un error. Algunos cristianos muestran a un Dios de castigo y de juicio. El libro de Apocalipsis dice que el Señor está sentado en su trono y a la par de su trono, Jesús. Y dice el libro de Hebreos, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono donde está el Señor? El trono de la gracia. Y dice el libro de Apocalipsis, y hablando Juan dice, y yo vi al Señor sentarse sobre un gran trono blanco para juzgar a todas las naciones. El Señor no está sentado todavía en ese trono blanco para juicio. Él está sentado en un trono de gracia. Señor, te fallé y aquí estoy otra vez más. Señor, cometí un pecado y aquí estoy otra vez más. ¿Sabe cuántas oportunidades hay para nuestros pecados? 70 veces 7, dice la Biblia. Eso es una gran cantidad. Entonces, no significa que yo voy a ir a abusar de la gracia. Significa que por si débil, por si distraído, por si lo que usted quiera, cometo un error y le fallo al Señor, no significa que ya se acabó todo para mí. Tengo todavía una oportunidad. Me motivan sus amenes. Todos en algún momento vamos a pecar y a fallar. Usted puede hoy tener un culto glorioso, ser tocado por el Señor, recibir el bautismo del Espíritu Santo, salir hablando en lenguas aquí e ir a pecar. Usted puede haber recibido hoy el don de lenguas e ir a pecar. Porque tienes en ti 3 naturalezas. Tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Si dice amén conmigo. Y que tú recibas la naturaleza espiritual no significa que se anule la naturaleza, ¿verdad?, caída, la naturaleza humana, la naturaleza pecado. Búsqueme en la Biblia un hombre de Dios que no haya pecado. Solo Jesús, que fue perfecto en todo. Los grandes hombres de la Biblia que miraban a Dios cara a cara, como Moisés, como Abraham, cometieron errores graves, pecados graves. La Biblia dice, David era considerado conforme al corazón de Dios. Y aún así, en un tiempo corto, cometió adulterio, asesinato e intento de aborto. El rey David. Y después David sigue sentado en su trono como el gran hombre de Dios y se presenta un profeta y le dice a David, mi Señor, hay algo que quiero contarte. Un hombre tenía muchos animales, pero había uno que solo tenía un solo animal. Y el que tenía muchos animales fue y le quitó a este hombre el uno que tenía. ¿Qué tenemos que hacer con él? Y David, pensando que su pecado está bien oculto, como muchos cristianos hacen, empieza a querer parecer muy espiritual y a decir, no es correcto, hay que quitarle todo a ese. No es bueno lo que hizo. Y empieza él solito, mira, a ponerse la soga en el cuello. Y el profeta le dice, pues quiero que sepas que ese hombre eres tú. Y entonces David dice, híjole, era de abromis todo lo que estaba diciendo, hombre, ni es cierto, mejor no me hagan nada. Porque muchos así hacen. Ay, mire ese hermano todo lo que hace. Y dice, ¿verdad? Y empiezas a poner juicio y condenar. Y a decir, no es correcto, y por aquí, por allá. Lo único que estás haciendo es cavando tu propia tumba. ¿Sí dice amén conmigo? Y después de ese error,
se le aparece Dios después de un tiempo más a David y le dice, voy a hacer tu reinado perpetuo, por la eternidad. David se arrepintió, y usted lo puede ver ahí en el Salmo 51. Y eso es lo que usted debe de hacer. Ya no quiero ir a la iglesia porque le falla al Señor, más necesita venir a la iglesia. Ya no quiero orar porque le falla al Señor, más necesitas ir a orar. No me siento digno delante del Señor, nunca has sido digno. Nunca lo has sido. Ni en tu momento más espiritual, nunca lo has sido. Yo servía mucho al Señor y por eso antes creo que merecía. Dice el apóstol Pablo que nuestras obras, lo que hacemos para Dios, es como trapo de inmundicia. ¿Sí saben qué es un trapo de inmundicia? Son trapos que usaban las mujeres en su periodo, porque antes no habían toallitas, ni con alitas, ni con nada. Y usaban trapos. Y esos trapos llenos de sangre se les llamaba trapos de inmundicia. Y fíjese qué tremenda la comparación que hace el apóstol. Y dice, las obras que tú haces son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque mucha gente se empieza a acomodar el cuello por lo que hace. Es decir, yo soy más. No eres más. Me motivan sus amenes. Y entonces la palabra del Señor nos dice, escúcheme bien, por donde usted lo quiera ver, no hay una sola razón por la que tú debas de acusar o de juzgar a los demás. No hay ni una sola razón. Por favor, he insistido mucho en esta iglesia, en predicarle siempre, deje de acusar, deje de señalar, porque lo único que hace es condenarse a usted mismo, a usted misma. ¿Por qué me vinieron estos males? Porque eran los males que tú deseabas para otro, pero la Biblia dice que cuando tú maldices, la maldición se te regresa. Ay, que le vaya mal. Estás declarando que te va a ir mal a ti. Ay, esos hijos, esas hijas, esos hijos de esos vecinos, de esos hermanos, por aquí, por allá, estás maldiciendo tus propios hijos. Me motivan sus amenes. Entonces usted dice, yo no estoy de acuerdo, pues no se involucre, nada más, pero no juzgue, no critique. Tenemos nosotros que tener cuidado. Tenemos la libertad que el Señor nos ha dado para tener paz. Romanos capítulo 5, verso 1. Bueno, póngame de nuevo el pasaje de inicio, Romanos 8:33. Voltea a ver aquí en la pantalla. Dios es el que, ¿qué dice ahí? El que justifica. ¿Dios es el que qué? Todo. ¿Dios es el que qué? Dios es el que justifica. Ay, hermana, yo estoy de acuerdo con usted. Mire, por eso yo se los he dicho, aun cuando, por un lado, ¿verdad? A veces me quieren decir cómo hacer pastor, y por otro lado me dicen, calidad pastor, yo estoy de acuerdo con eso. No porque usted esté de acuerdo, es que así se va a hacer. Me motivan sus amenes. Dios es el que justifica. Dios es el único. Dice ahí, nadie puede acusar. Nadie. Y no dice, Dios es el que acusa. Dice que Dios es el que ¿qué? El que justifica. Pastor, ese hermano, esa hermana que tantos errores tiene, ¿por qué está sirviendo? Porque Dios lo justificó. Dios lo justificó. Dios le dio ese lugar, Dios lo permitió. Fue Dios. Me motivan sus amenes. Dice nuestro apóstol Jesse, ¿verdad? Si todos nosotros, ¿verdad?, no sirviéramos por nuestros errores, pues entonces no habrían pastores en ninguna iglesia. Entonces, hace tiempo, ¿verdad?, escribí ahí en mi muro en Facebook de que muchas veces nosotros somos alcanzados por gracia, pero queremos que los demás sean alcanzados por ley. Y empezamos a ponerles un montón de reglas y de cosas que ni nosotros cumplimos, para luego querer justificar y decir, ese sí y ese no. Ese sí. ¿Y tú por qué piensas que tú puedes decir que sí y justificarlo? ¿Y tú por qué piensas que tú lo puedes aprobar y decir ese sí? No lo puedes acusar, no puedes decir ese no, ni tampoco puedes decir ese sí. ¿Sí está conmigo? Dice ahí, no acuses, no puedes decir ese no. Y dice, tampoco justifiques, tampoco puedes decir ese sí. Dios es el que justifica. Y yo no tengo que estar acusando. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ese hermano fue justificado? Por medio de Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Y a mí me tiene que dar paz. Póngame atención en esto. Cuando la Biblia dice David es un hombre conforme al corazón de Dios, no significa que David tenga un corazón perfecto. Significa que David obedece a Dios en todo. Y cuando usted es un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, significa que usted obedece a Dios en todo. Y la palabra del Señor nos muestra que tenemos que tener libertad y tenerla con paz. También tenemos que ser libres de la culpabilidad. Primera de Corintios capítulo 4 del 3 al 4 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mire, se tiene que ser muy calidad para poder llegar a ese punto. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, O sea, ninguno de ustedes tiene de qué acusarme. Si me llevan a un tribunal, tampoco tienen de qué acusarme. Yo no estoy ahí en la lista de morosos de Coppel, yo no le debo impuestos al gobierno, yo no le debo nada a nadie. Yo no le he hecho nada a nadie. Ninguna persona me ha ido a poner una denuncia al Ministerio Público. Si me ponen en un tribunal, tampoco tienen ahí de qué acusarme. ¿Sí dice amén conmigo? Y sigue diciendo, mire el verso, y ni aún yo me acuso. Ni aún yo. Verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso, ¿soy qué? O sea, está hablando un hombre, ¿verdad? Insisto, calidad. Dice el apóstol Pablo, yo no tengo de qué me acusen, ni yo me acuso a mí mismo, ni yo. Y aún así, no soy justificado. Termina de decir el verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Porque el que me juzga es ¿quién? A ver, hermanos, ¿es quién? Pero por favor, convénzase de eso. Para que cuando usted quiera hablar mal de alguien, abra la boca, saque la lengua y cierre la boca. Usted no puede andar acusando a los demás. Y escúcheme bien, se lo estoy leyendo el día de hoy y es probable que el día lunes usted comience chismeando de alguien. Ay, manita, que no sabes, manita. Ay, manito, ¿qué crees, manito? ¿Verdad? Por eso creo que por eso es que no me gusta, mire, cuando me dicen manito. Porque esa es la frase de los chismosos, ¿verdad? Entonces, ay, ¿qué te cuento, manita? Ay, ya supiste. ¿Verdad? Como le digo, hay gente tan chismosa que usted suena su teléfono, ni hola, ni buenos días, no le dicen nada. Usted dice, ¿aló? Y nada más dicen, ¿a que no sabes quién se murió? Cuélguele de voladita a esa gente, por favor, nada más le va a cargar el alma. Entonces, ay, espero no agarrarte ocupada porque te tengo algo grueso que contar. Cuélguele de voladita. Y si le manda mensaje, dígale que iba pasando por un túnel y se le cortó la señal. Cuélguele, por favor. El Señor es el único que me puede juzgar. El Señor es el único que me puede, diga conmigo, que me puede juzgar. Eso significa que el Señor es el único que puede juzgar también al hermano o a la hermana. No usted. No usted. Cuando usted ve que algún hermano comete un error, que algún hermano falla, ya tiene suficiente acusación de parte del diablo para que ahora llegue usted también a hacer labor de demonio y acusar y a juzgar. Mejor usted vaya y ayúdele, extiéndale una mano. Normalmente los cristianos que se creen muy espiritual no oran por los que fallan, solo los acusan. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, póngame atención en esto, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, ¿qué? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros
hermanos. El diablo no es omnipresente. Por eso, para él estar acusando en todos lugares, usa a algunos cristianos que hacen labor de diablo en andar acusando. El diablo no puede estar acusando gente en México y al mismo tiempo estar acusando gente en Honduras. Él no puede estar acusando gente en Pinotepa y al mismo tiempo estar acusando gente allá en Corralero. Y como no puede estar en todos esos lugares, entonces él usa a aquellas personas que les gusta participar de esto, que les gusta creerse jueces. Los utiliza a ellos, porque él no puede ser omnipresente. Nosotros no tenemos que ser parte de eso. Dios no nos ha llamado a ser acusador de nuestros hermanos. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ¿qué? A todos vosotros. Miren, póngame atención. Si usted puede tener algún problema conmigo, es que usted venga a mí a hablarme mal de algún hermano. Y algunos que lo han hecho saben que a mí eso no me gusta y no me parece. Y sí me pongo mal. Ay, pastor, le voy a decir de fulano, mire, mejor no haga eso. Y sí es algo que me pone mal, porque no creo en eso. Y no creo que se le deba de dar lugar al diablo en eso. ¿Ya oró por ese hermano? No, es que todavía tengo 3 chismes más que ir a entregar 4 cuadras abajo. Cargan saldo solo para estar chismeando por el celular. Me motivan sus amenes. Entonces no lo haga. Si usted permite que alguien le esté hablando a usted de otra persona, usted está dando lugar a que después también hablen de usted. Dice la Biblia que somos un mismo cuerpo. Ninguno de ustedes se pega un martillazo en el dedo pequeño o en cualquier dedo y dicen, no me dolió. Se lo merece ese dedo por no sacarme los mocos cuando quiero. Nadie hace una locura así. ¿Sí dice amén conmigo? No sé si se ha dado cuenta que usted se machuca el dedito del pie y lo primero que hace es agarrarse la cabeza. Porque el dolor le recorre todo su cuerpo. Está conectado. Y si alguien llega con usted a hablarle mal de algún hermano, eso le tiene que doler, no le tiene que interesar. Ay, pastor, nada más era para orar por el hermano ahí luego, para saber y estar bien informados. No, eso no le tiene que interesar. ¿Que no crees que anoche los hermanos se pelearon? Y el hermano se fue y azotó la puerta y le dijo que no iba a volver. No haga eso. Me motivan sus amenes. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados, póngamelo en la pantalla por favor, porque quiero que usted se quede bien convencido de esto. ¿Siendo justificados qué? ¿Siendo justificados qué, iglesia? ¿Qué tienes que hacer tú para ser justificado? ¿Qué tiene que hacer el hermano que falló para ser justificado? Si Dios lo está justificando, con todo respeto, ¿a usted qué? ¿A ti qué? Ay, es que ese hermano cometió un error, ¿y por qué otra vez regresó a la iglesia? Porque la justificación la da el Señor y es gratis. Ay, pastor, yo pensé que así mínimo como que le íbamos a dar 50 menos un latigazo, así uno cada uno, aunque sea de a 2, que me tocaran latigazos pegarle a mí. Esa hermana salió embarazada, pastor, ¿qué hacemos con ella? Pues un baby shower. Ya ve que en el amén le sale. Entonces, ay, pastor, ese hermano, mire que se fue a tomar y ya regresó, ¿qué hacemos? Pues darle un caldo para la cruda. Es que, ¿qué vamos a hacer? Insisto, o sea, hay gente que de verdad quisiera que todavía tuviéramos el derecho de apedrear cristianos. Hay gente que de verdad quisiera y decir, no, ya me voy de la iglesia. ¿Por qué se va? Porque el pastor volvió a aceptar a ese que pecó. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues que le vaya bien, lo vamos a extrañar mucho. Me motivan sus amenes. No le vamos a decir a alguien, ¿sabes qué? Aquí te tienes que ganar tu justificación. Aquí tienes que hacer esto y esto y esto, más esto, y entonces ahí vamos viendo.
Si yo platico con usted y usted me dice, pastor, cometí un error. A ver, hermano, venga, ¿qué le pasó? A ver, hermana, venga, ¿qué le pasó? Cometí este error, caí y hice este pecado. Y ya usted oró y habló con Dios. Sí, de verdad yo me siento mal y estoy arrepentido de mi pecado. Bueno, déjeme orar por usted y que el Señor le bendiga y vamos a seguir adelante. Ni el amén le sale, mire. Exacto, porque usted quiere que la persona sufra, que llore sangre para decir, bueno, ahora sí. Ya se fue de rodillas hasta la villa, ahora sí. Ya se dio de golpes, ya se latigó la espalda, ahora sí. No. Mire lo que dice ahí. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? La gracia es un regalo que no merezco. Es que ese hermano no se lo merece, usted tampoco. Es que esa hermana no se lo merece. Nunca dice la Biblia que Él nos dé algo porque nos lo merezcamos. Nos lo da porque a Él le place regalárnoslo. A Dios le place nada más. Así de fácil y así de sencillo es la gracia. A Dios le place regalártelo. Amén. Ay, Señor, es que yo te prometo y ahora sí. No le prometa nada a Dios, por favor. Escúcheme bien, si no pudo ni mantenerse en santidad, menos te vas a mantener en un pacto. No te metas en problemas. Ay, Señor, es que yo te prometo. ¿Para qué le va a prometer algo que Dios no le está pidiendo? Ahora sí, Señor, me voy a portar bien. Es seguro que te portes hasta más mal. Me motivan sus amenes. Señor, aquí estoy. Reconozco mi pecado, reconozco mi error. Y si a ti te place bendecirme, amén, que así sea. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, también dice, en el amor no hay temor. ¿En el amor no hay qué? Todos, ¿en el amor no hay qué? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí algo que no quiero es que la gente venga a la iglesia por miedo. Ay, voy a ir porque ya dijo el pastor que si no voy me va a caer fuego del cielo. Ya dijo el pastor que Dios me va a castigar. Ya dijo el pastor que Dios me va a hacer esto malo y esto malo. Y cuando les pasa algo malo dicen, yo sabía que esto me pasa por no haber orado. Esto me pasa por no haber ido a la célula. Esto me pasa, no. Queremos que usted siga al Señor en el perfecto amor. ¿Sabe quién es el perfecto amor? Es Jesús. La palabra perfecto significa completo. Y dice la Biblia que tú debes de seguir a Jesús con un amor completo, no con un amor a mitades o con miedo, con temores. No que tengas miedo. De verdad, yo no me explico por qué razón hay hermanos que se ponen a sudar, que les da miedo platicar conmigo. Hermano, quiero hablar con usted. Hermana, quiero hablar con usted. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hice? ¿Y ahora, Señor? Hermana, venga, ¿no le habrá dicho usted algo al pastor de mí? Es que me dijo que quiere hablar conmigo, no sé qué me va a decir. Ave María, ay, no, eso no. ¿Por qué les da miedo? Si dice amén conmigo. No es ese el tipo de vida cristiana que queremos que usted tenga. Primera de Corintios 15, verso 10 dice, pero por la gracia de Dios sois salvos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Diga conmigo, la gracia de Dios no es en vano. Voltéeme a ver, por favor. Porque aquí está la frustración del 100% de los cristianos. De decir, el Señor me perdonó, pero yo le sigo fallando. El Señor me perdonó, pero otra vez volví a pecar. El Señor me perdonó, pero otra vez volví a hacer lo malo. Yo no cambio. Yo sigo siendo el mismo. A mí me cuesta. Yo creo que mejor dejo la iglesia. Yo creo que mejor le digo al pastor que dejo de servir, porque él no sabe que yo el domingo voy a servir, pero entre semana me la paso pecando. Y el apóstol Pablo, quien tiene los mismos deseos, las mismas tentaciones y pasiones que nosotros, dice, déjenme la cita por favor ahí. Dice que la gracia
Su gracia no ha sido ¿qué? ¿No ha sido qué? No ha sido en vano. No es en vano lo que Dios hace en tu vida. Aunque parece, según tú, y dices que yo le sigo fallando al Señor, y yo le sigo fallando, y yo le sigo fallando. Por favor, póngame atención en esto. Dios no te perdona para que dejes de pecar. Dios te perdona para que no te pierdas a causa del pecado. ¿Sí escuchó lo que le acabo de decir? Dios te perdona para que no te pierdas a causa del pecado. Él nos da de su amor, Él nos da de su gracia, de su justicia, y usted tiene que tomar la decisión voluntariamente de decirle que no a la tentación, de darle la espalda al pecado. O sea, no es que el Señor te va a perdonar y ya te tocó con una varita mágica y vas a salir de aquí sin ganas de pecar. Vas a seguir teniendo ganas de pecar. Puedes hasta estar en la iglesia. Puedes estar en la iglesia y estar pecando. Puedes estar en el tiempo de alabanza y estarle viendo la cola a las hermanas. Puedes estar en el tiempo de alabanza y estar teniendo pensamientos de pecado, erróneos, incorrectos. Si dice amén conmigo. Entonces el Señor te perdona para que no te pierdas. El Señor te perdona para que no te pierdas. Para que tu alma no se vaya a una eternidad sin Él. Pero eres tú el que debe tomar la decisión y dejar el pecado. Eres tú. Ay, el Señor me tocó, segurito ya no voy a volver a pecar, ya no voy a volver a tener ganas de pecar. Mientras estés en ese cuerpo, pecas a diario. Cometes pecados todos los días. ¿Y qué dice la Biblia? Que porque cometo pecados debo de seguir en ellos. No, yo debo de empezar a alejarme y apartar de ellos. Si dice amén conmigo. La relación de amistad con esta persona me hace pecar, me debo de alejar. La relación con este joven, con esta jovencita me hace pecar, me debo de alejar. La relación con estos compañeros de trabajo me hace pecar, me debo de alejar. Me motivan sus amenes. ¿Por qué? Porque soy yo el que tiene que tomar la decisión y decir no. Y decir no. Hay personas que Dios los saca del alcohol y tienen botellas de alcohol en su casa. Entonces, tarde o temprano, en algún momento de debilidad, vas a volver otra vez a eso. Y la palabra del Señor nos dice que nos tenemos que ir alejando. Romanos capítulo 7, verso 18 y 19 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora. A ver todos, iglesia, ¿no mora? Mire, es que yo estoy tratando de enseñarle a usted, de ministrar su corazón, y de que por favor usted empiece a ser un cristiano bíblico. No trates de ser un cristiano perfecto porque no vas a poder nunca alcanzar ese nivel. Si dice amén conmigo. No trates de ser un cristiano que agrada el ojo de los demás porque no vas a poder nunca disfrutar tu vida cristiana. Sé un cristiano conforme a la Biblia, a la palabra del Señor. Por eso le estoy enseñando, número 1, no juzgues. Y número 2, si eres juzgado, escúcheme bien, grábese bien lo que dice la palabra con respecto a este tema. Porque esto es uno de los más grandes males dentro de la iglesia. Que a veces el diablo usa a cristianos para estar juzgando o atacando a los demás. Entonces dice la palabra del Señor aquí, mire. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, lo que le estaba enseñando hace un momento. Usted tiene una naturaleza, ¿verdad?, caída y una naturaleza espiritual. Y siempre va a haber una lucha entre ellas. Pastor, ¿cuál va a ganar? El que más alimentes. Si tú piensas que viendo Netflix, viendo tele en redes sociales todo el día sin orar vas a ser un cristiano fuerte, estás equivocado. Si tú piensas que sin leer la Biblia vas a ser un cristiano fuerte, estás equivocado. Si tú piensas que no necesitas orar y que así vas a ser un cristiano fuerte, no. Estás alimentando más tu carne. ¿Y sabes quién va a ganar cuando dentro de ti haya una tentación? La carne, el mal que mora en ti. Dice ahí, mire, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no ¿qué? ¿Pero no qué? No el hacerlo. Escúcheme bien.
¿Quién de ustedes quiere que se enferme de diabetes? Nadie. Pero ¿quién de ustedes lo hace? ¿Quién de ustedes toma refresco, azúcar? ¿Quién de ustedes se atasca de azúcar las venas? Todos, la mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿quién de ustedes quiere tener problemas de colesterol? Nadie. Dice ahí la palabra, mire, en mí está hacer el bien, pero no hacerlo. Como el que anda aconsejando arreglarle los problemas a los demás y no arregla los suyos, ¿verdad? El que anda aconsejando arreglarle el matrimonio a los demás y no arregla los suyos. El que anda aconsejando arreglar los hijos de los demás. Ay, Dios mío, si esos fueran mis hijos. Si no puedes con los tuyos, por amor de Dios. Poquito le falta a los tuyos para que te amarren. Si dice amén conmigo. Entonces dice aquí, mire, porque el querer el bien está en mí. Nadie quiere que le pase algo malo. Pero el hacerlo, no. Y el verso 19 dice, léalo todo, vamos a leerlo juntos, amén. Léalo conmigo aquí en la pantalla, 1, 2, 3. El mal que no quiero, ¿qué? Eso hago. O sea, ¿usted cree que usted es el único que lucha con esto? No, el apóstol Pablo está hablando con los cristianos ahí en Roma y les dice, yo aún como apóstol, dentro de mí yo conozco el bien, yo sé lo que se debe de hacer, pero no lo hago. Y en la parte, ¿verdad? En el verso 19 dice, el bien que debo de hacer no lo termino haciendo. Y cuando hago las cosas mal, digo, esto no lo tenía que haber hecho, pero ya lo hice. No tenía que haber robado y ya robé. Yo sé que está mal mentir, pero ya mentí. Yo sé que está mal hablar de los demás, pero ya lo hice. Sé que no está bien. El bien está en mí y yo lo conozco, yo lo sé. Pero aún así hago lo malo. Por eso, el único que te justifica y que te perdona es Jesús. El único que te perdona es Jesús. Cuando Jesús está con la mujer, ¿verdad?, adúltera que le llevaron desnuda, Él dijo, todos ustedes que vienen aquí acusando, el que esté libre de pecado, el que no haya pecado de ustedes, apedréela. ¿Y qué hicieron todos? Se fueron, nadie lo pudo hacer. Nadie lo pudo hacer. ¿Sabe quién sí podía apedrearla a ella? Jesús. Y el único que podía condenarla, decidió perdonarla. El único que te puede condenar, decide perdonarte. El único que te puede acusar, decide perdonarte, dar su vida por ti en la cruz. Así de grande y de perfecto es el amor de Jesús. Y usted no está aquí porque no haya cometido errores. Usted está aquí por haber creído en el acierto de Jesús. Él no cometió errores y Él nos ha amado. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecamos? ¿Cuántos pecamos, iglesia? Todos. Y el pecado que hace nos destituye, nos despide, nos saca fuera de la gloria de Dios. Dice, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Diga conmigo, la redención, que es en Cristo Jesús. La redención es que ya Cristo pagó por mis errores. El verso 23 dice una verdad, todos pecamos. Todos pecamos. Y el verso 24 dice, pero ya son pagados esos pecados. O sea, no es que el Señor va a decir, bueno, Él pecó, pero como Él me cae bien y Él es calidad, a Él no le voy a tomar en cuenta su pecado. Y como tú no me caes bien, a ti te lo voy a tomar en cuenta y te va a ir mal en la vida por haber pecado. Dios no es así. Porque algunos cristianos lo piensan, lo imaginan de esa manera. Y dicen, ¿por qué a ese sí y a mí no? ¿Sabe cómo se llama este tema? Perdónate. Porque cuando Dios ya te perdonó, el único que se sigue acusando eres tú mismo. El apóstol Pablo dice, ni yo me acuso.
Y eso es lo que quiero terminar enseñándole con este tema, y allá quiero llevarlo. Que muchas veces el Señor ya te perdonó. Dice la palabra del Señor que Él toma nuestros pecados y los avienta a lo profundo de la mar. Dice el libro de los Salmos que Él no traerá a memoria nuestras iniquidades, y ahorita lo vamos a ver. Ya el Señor no sabe, ya el Señor no recuerda, ya el Señor no te toma en cuenta lo que hiciste. Y tú todavía te sigues condenando. Y tú todavía te sigues acusando. Y ya Dios, ese error que cometiste, esa maldición a la que le dijiste que sí, ya el Señor te la cambió en bendición. Y tú todavía sigues pensando que es una maldición. Imagínese que usted tuvo un hijo o una hija fuera de matrimonio. Y ya el Señor ya te cambió esa maldición en bendición. Ahora es una bendición. Me motivan sus amenes. Y usted todavía sigue pensando, es que segurito me va mal por este hijo que tuve, por esta hija que tuve en pecado. Es que seguro me va mal por esto que me robé. Seguro me va mal por esto que mentí, por esto que dije. Ya el Señor te cambió la maldición y ahora es bendición. Perdónate por lo que sea que hayas hecho. Es que es muy grave, pastor. Perdónate por lo que sea que hayas hecho, para que tú puedas empezar a vivir libre de culpa. El Salmo 103, verso 12 dice: cuanto está lejos del oriente el occidente. ¿Cuántos saben dónde está el oriente? ¿Cuántos saben dónde está el occidente? ¿No? Ah, qué bueno, yo tampoco lo sé. No, no es cierto. Dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, de un extremo a otro extremo de la tierra. ¿Qué dice la segunda parte del verso? ¿Qué dice? A ver todos, ¿qué dice la segunda parte? Nuestras, mis errores, mis pecados. Aquí estoy yo, en el oriente, porque se ve así medio chino usted, y allá en el occidente, allá está su pecado, mire. Aquí estás tú, y allá quedó el alcoholismo. Allá quedaron las drogas lejos de ti.